Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. ¿Cómo están ustedes? Hoy quiero llevar una entrevista a fondo a un diputado que uno podría ser un diputado antiguo. Sí, pero tuvo un receso, tuvo un intermedio. Y ahora ha vuelto a la política con mucha fuerza porque el paso que tuvo cuando dejó de ser parlamentario en uno de los institutos de los partidos de la derecha lo transformó en una figura política importante. Hoy es diputado, pero también se siente en las mesas grandes en Santiago. Por eso es bueno conversar con él, con el diputado Luis Pardo. ¿Cómo te va, diputado? Muy buenas tardes, Rodrigo, muy bien y muchas gracias por esta entrevista. Efectivamente, eso de haber pasado por el instituto, a usted, al parecer, le ha generado, digamos, y le generó muy buenas relaciones. Entiendo que conoce usted a la mayoría de los ministros del gabinete del presidente Katz, ¿no? Bueno, la verdad que el instituto es una muy buena instancia para estudiar a fondo las políticas públicas. Participé también, por supuesto, en la elaboración del programa de gobierno. Luego colaboramos con aportes desde nuestro programa de gobierno al programa del presidente Kast en la segunda vuelta. Y desde luego que eso es un buen, un buen inicio para esta segunda gestión parlamentaria, porque vengo, por supuesto, con muchos insumos, con muchas iniciativas también que espero poder desarrollar y con buenas relaciones, eso es muy cierto, con distintos ministros y autoridades del gobierno. Conversemos entonces como si fuera usted todavía eh, el presidente del Instituto de Libertad. Eh, 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 y, y le quiero preguntar esta cuestión de las políticas de seguridad, todo este interludio trágico con la ex ministra Steiner, y inclusive este sarcasmo de que es metáfora o hipérbole, terminaron con una cosa que es realmente asombrosa. El ministro Nuevo Barrau dijo que estaba bien la política y el plan de seguridad del presidente Boric y que le debían aplicar. La gente no entiende eso. ¿Qué explicación me puede dar usted para eso? Yo entiendo que lo que dijo el ministro Arrau fue otra cosa, quizás se expresó mal. Él dijo que había un programa de seguridad, que es un programa que se elabora eh, como política de Estado, que tiene 6 años de duración y que efectivamente fue promulgado durante el gobierno del presidente Boric. En ese programa de seguridad participamos muchos de los centros de estudio de izquierda y de derecha, y por lo tanto ese programa es una hoja de ruta general que guía las políticas públicas en materia de seguridad. Y entiendo que a ese programa es al que se refería el ministro Arrau, no al programa de gobierno del presidente Boric, sino al programa de seguridad que surge de la creación del Ministerio de Seguridad. Cuando se crea el Ministerio de Seguridad, se establece esta obligación de establecer un programa sexagenal, es decir, cada 6 años se va renovando, actualizando, y ese es el programa o la gran hoja de ruta a la cual entiendo yo se refirió el ministro Rau. Y luego está la crítica que han levantado algunos sectores de que el gobierno del presidente Kast no tendría un programa o un plan de seguridad. Y la verdad que eso es otra cosa. Yo creo que hay muchas cosas que se están ejecutando y que no se pueden comunicar en detalle. Por ejemplo, las distintas formas de operar de las Fuerzas Armadas, tanto en la macrozona norte, en el control de la migración, como en la macrozona sur, en el combate de
el terrorismo y la delincuencia que hay en la macrozona sur, de lo cual ya hemos tenido en ambos casos resultados bien concretos, pero no se va a publicar ni se va a decir específicamente qué es lo que se está haciendo, pero creo que los resultados ya están comenzando a notarse. Ha Pero disminuido para ahí, drásticamente. para ahí, la gente no lo entiende. La No, gente no lo estoy de entiende. acuerdo. Y del punto de vista decir no sé, pues de estrellita, como en el kindergarten, para que la gente lo entienda, para el gobierno. Al gobierno todo este episodio no le hace bien, porque es decir, la mayoría de la gente que nos está viendo votó entre las tantas cosas que los que votaron por el presidente Cast, por tema de seguridad. Por el tema de seguridad, porque la gente se siente insegura. Toda vez que uno ve que el ministro Aróstica tiene que jugar al Roy Roger cuando era cabro chico y no como cabro chico, termina matando a un delincuente que se mete a su casa. Entonces, eso la gente le toca la campanita y le preocupa. ¿Cómo? No creo que usted quede así. Sí, yo, a ver, hagamos una autocrítica sincera. Las comunicaciones del gobierno no han sido las mejores, por eso salió también la ministra vocera, y efectivamente hay muchas cosas que se han comunicado muy mal. La crisis, por ejemplo, de Irán, que tuvo como consecuencia el alza del precio de los combustibles a nivel mundial con el correspondiente correlato en nuestro país, fue muy mal comunicada y desgraciadamente se pagaron costos muy altos, particularmente la figura del presidente, por esa mala gestión comunicacional. Y se le dejó además un campo a la oposición para inventar cosas como que se había eliminado el MEPCO y construir todo un relato que el gobierno no fue capaz de contrarrestar a tiempo. Pero bueno, eso es parte de los datos de la causa. Lo importante ahora es cómo seguimos para adelante. Yo creo que la vocería, digamos, en manos del ministro Alvarado por un lado, pero fundamentalmente fortaleciendo a los ministros que tienen que vocear sus propias carteras, va a producir un cambio y creo que ese cambio ya se está produciendo. Además, creo que el mensaje presidencial va a traer novedades importantes, especialmente en materia de seguridad e inmigración. Pero como te estaba diciendo, Rodrigo, ya en la zona norte hay una disminución drástica de 2000 y tantos inmigrantes irregulares que teníamos a esta fecha a 265, con un nivel de reacción bastante más efectivo. Se están iniciando las devoluciones masivas de inmigrantes que tienen malos antecedentes. Yo no puedo decirlo en este programa, pero puedo ser pitonizo, si usted quiere, y decirle que en los próximos días van a haber novedades muy importantes en relación a Venezuela con este tema. Entonces, yo creo que muchas de las cosas que ha estado haciendo el gobierno, algunas, no son para contarlas en público. Si usted va a hacer un operativo y va a tener una forma determinada de combatir el contrabando, el narcotráfico, la internación de armas y todo, no lo va a estar contando públicamente. Pero sí tendría que haber habido un relato, tendría que haber habido una comunicación que le diera a la ciudadanía esa tranquilidad de que esto se estaba haciendo, como de hecho me consta que se está haciendo. Entonces yo creo que ha habido un déficit comunicacional y esperemos que se corrija, porque la comunicación, usted y yo sabemos, hoy día es parte sustancial de vivir en sociedad y lo que no se comunica no existe. Ok. Entonces, yo creo que es bien importante la corrección de rumbo que hizo el presidente cambiando a dos ministros. La ministra Steiner tenía muchas competencias técnicas, pero no tenía ninguna habilidad comunicacional. Y desgraciadamente, un ministro, además de tener las competencias y las capacidades, tiene que saber comunicar, sobre todo en una cartera tan sensible como es la de, en este caso, seguridad, que es la que lleva el tema más importante para la ciudadanía. Entonces, bueno, ya se hizo ese ajuste y esperemos y confiemos que esto signifique un cambio en la forma en que la ciudadanía va percibiendo la labor del gobierno, que como digo, va a dar además buenas noticias prontamente. Ahora, claro, hay nuevos aires que tienen que ver, así como Arturo Vidal metiendo en el fútbol se mete en otro gol y después mete el gol al otro lado. El presidente Cat, en el día que estamos grabando, está en una reunión con organismos de seguridad que vienen de varios países de América Latina. Ahí está encabezando el país una manera de avanzar en esto, porque el problema de la seguridad es en todos lados. Pero
Igual, en el día que estamos grabando nosotros, que es el día jueves, sucede que vuelta, es como la cueca, volvió la cueca de los niñitos encapuchados y de blanco tirando bombas molotov. Y el gobierno había dicho que iba a poner mano dura, pero la cosa está funcionando igual en Santiago. Yo creo que van a intentar, Rodrigo, volver a la carga con la Plaza Italia. Ayer circularon con la Plaza Baquedano, ayer circularon unos volantes y unos pósteres invitando a revivir la Plaza de la Dignidad, en fin, y todos sabemos cómo era esa dignidad. Pero tengo la impresión de que no les va a ser tan fácil esta vez y creo que el aplicar las políticas de seguridad en forma decidida va a ir produciendo además que se comiencen a controlar los focos que hayan de ese tipo de intentos de revuelta, digamos, como son los overoles blancos en los establecimientos educacionales y este intento ahora o este anuncio de volver a tomarse la Plaza Baquedano en la forma que lo vivimos años atrás. Yo creo que efectivamente hay una legítima inquietud ciudadana respecto de lo que fue la promesa presidencial en esta materia, pero también hay que tomar en cuenta que llevamos 2 meses, que ha sido muy difícil cambiar los equipos en los distintos ministerios. El Ministerio de Seguridad además era un ministerio recién creado y en el cual se había ingresado ya mucha gente no necesariamente competente o afín a la forma en que este gobierno quiere llevar el tema de la seguridad, pero ya estamos entrando en el momento en que ya no hay que dar explicaciones, sino que hay que dar resultados y yo creo que vamos a tener resultados. Yo le vuelvo a decir, va a haber resultados y noticias importantes en materia de inmigración en los próximos días. Y en materia de delincuencia, yo creo que el ministro Arrau ya está tomando, digamos, las riendas de lo que más que nuevas leyes, que también las van a ver, es una buena gestión de todos los organismos. Y en eso Arrau es muy competente y yo confío en que lo va a hacer muy bien. Ahora, vamos al tema que ha desatado también todo esto, que el ministro que hizo bien, entre comillas, su tarea, que llevaba con su librito escrito y su tarea, el ministro Quiro, puso al país y puso al Parlamento contra la pizarra. Ganó la primera batalla en términos de conseguir de que hubiera ánimo para legislar y ahora se está trabajando y votándose algunas cosas que al parecer a la misma derecha como la suya de Chile Vamos no le gusta. Y quiero tocar uno de esos temas, y es el tema que mucha gente no lo entiende. El tema de la franquicia tributaria del CENSE. ¿Cómo va a avanzar aquí? Bueno, lo primero, Rodrigo, hay que tener clarísimo que en la franquicia tributaria Sense, como en muchos otros ámbitos, hay verdaderos desfalcos. O en el caso de la Junaed, por ejemplo, 14.000 millones de pesos, Eso no que tiene es un explicación. escándalo. Yo lo vengo siguiendo hace rato eso. De hecho, pedí en la en la comisión de educación que citáramos al director de la Junaed porque yo tenía la información y queríamos justamente poner en vitrina esto para que se entienda que cuando se hace un recorte no significa que le van a dejar de llegar comida a los niños, sino que le va a dejar de llegar el dinero fácil a los que están metiendo las manos. Y bueno, me dijeron que no Voy a porque... aclararlo para la gente exactamente cómo fue el desfalco, porque la explicación que se da es que entre los operadores, no queda claro cómo era el desfalco entre los operadores de los vales de comida, digamos, tenían un doble cobro y disminuía el valor que se entregaba. No, más que doble cobro, los contratos de la Junaep, que es algo que hay que reestructurar profundamente, porque son 2.000 millones de dólares el gasto de la Junaep, y la verdad que los sistemas de licitación son muy sofisticados. Pero acá para explicarlo en sencillo, eh, la Junaep licita distintas colaciones y dentro de los distintos tipos de colaciones están estas 11 que la verdad que no se entregó ninguna, salvo en la región de O'Higgins. Y estas 11 que estaban avaluadas inicialmente en 6.000 y tantos pesos y que después subieron a 8.000, el tema no era tanto el precio, que por supuesto también es parte del tema, sino que el tema es que cuando la Junaep
asigna una licitación y el proveedor, en este caso SOSER, dice, mire, yo voy a proveer todo este paquete, que en este caso eran 3 millones y tanto de onces. El contrato dice que la Junaep tiene que pagarle el 40% a todo evento. ¿Y acá qué pasó? Primero que la Junaep nunca pidió, creo que entregaron 282 once, pero de 3 millones y tantas de once que había que entregar. Y pagó el 40% que es una cantidad astronómica de dinero por un servicio que no se prestó. O sea, el Pero en ese contrato mismo, estaba mal hecho, el contrato era absolutamente desfavorable para el gobierno y favorable para el que lo prestaba. pero no solo eso, sino que al año siguiente, habiendo pagado el 40% de una cantidad de onces que nunca se entregaron, modifican el contrato sin pasar por la Contraloría y suben ese valor al 60%. Y le vuelven a pagar el 60% de una cantidad de miles de onces que nunca se entregaron. O sea, a eso que dice, como el CBI, como vamos ahí, como voy yo, es decir, ahí se empezaron a Mire, cortar la cola a todos. aquí hay una mafia y una mafia que tiene un color bien rojo, bien rojo. Y yo voy a presentar esta semana algunos oficios y vamos a recurrir al Consejo de Defensa del Estado con antecedentes muy concretos porque hay que ver a dónde fue esa plata. Esa plata no fue no solamente un cómo voy ahí, sino que yo creo que ahí hay una Porque en entidad rojo fueron a la política Unión Española, dice usted, que porque en rojo. operó ese contrato y probablemente otros contratos similares. Es muy difícil auditar esto, es muy técnico, pero finalmente el modelo que se descubrió y que pone en evidencia, yo no tengo ninguna duda de que estos 14.000 millones de pesos fueron desfalcados, puede que hayan varios casos más similares. ¿M? Así que esto es un tema. Pero estábamos hablando de esto a propósito de los Sí. recortes. Entonces, cuando uno dice, mire, el recorte no va a afectar en este caso la alimentación de los niños, bueno, aquí está el mejor ejemplo, porque las raciones que tienen que llegar a los niños van a seguir llegando, lo que no van a seguir llegando son los miles de millones de pesos que se están llevando para la casa, algunos. Cosas parecidas pasan en salud. Ay, pero Cuando uno pare mira, ahí, pare ahí. Pero ¿cómo puede usted decir eso? Si el gobierno no puede cambiar la gente, ¿no? Si la gente que está trabajando allí son los mismos. Si el gobierno lo que ha sacado a los trabajadores, a los directivos que estaban, ha sacado una mínima parte. Todos los demás son los mismos que claro, trabajaban en el gobierno y anterior. muchos de los directivos que eran de confianza del anterior gobierno se avivaron y entraron en distintos cargos a contrata, incluso de planta, incluso sin pedir la autorización de la DIPRES. Es decir, yo era un operador político o pongámoslo, supongamos que haya sido un buen funcionario y que estaba en un cargo de confianza. 6 meses antes de que cambie el gobierno, ya dejo de ser el jefe de gabinete, dejo de ser el asesor y aparezco como especialista en no sé qué cosa contratado dentro del ministerio. Eso hay más de 2.000. Y es muy difícil efectivamente sacarlo, pero en el caso de Junaed van a salir probablemente con condenas, porque esto yo creo que va a dar un resultado muy elocuente de cómo se estaban haciendo mal las cosas y más que mal, como en el caso de los 14.000 millones, cómo estaban robando. Pero vamos a la parte, no todo, la franquicia Sense no es un tema, Ah, íbamos a la franquicia. no es un tema porque hay trabajadores y trabajadores y hay empresas y empresas. Yo entiendo de que hay una concentración muy grande en lo que son las OTEC grandes que pertenecen inclusive a algunas ramas de la producción y el comercio en Chile, y que son los que concentran quizás la mayor cantidad de los cursos que ofrecen. Pero del punto de vista del uso, de los trabajadores les sirva para, no sé, profesores que van a hacer cursos para poder aumentar y mejorar la forma, en fin. El Por tema supuesto, eso me mira, imagino que no se va a bueno, por acabar. eso nosotros como Renovación Nacional levantamos el punto. De hecho, votamos en contra de ese artículo. Lo habíamos obviamente conversado con el ministro Quiroz, él se había comprometido a arreglar esto en el Senado, pero igual era importante hacer el punto porque efectivamente la capacitación es un ítem
fundamental, pero que lamentablemente también hay que decirlo, estaba siendo muy mal usado en muchos casos. O sea, cuando tú tienes clases de Zunga y todo tipo de cursos esotéricos o raros que no tienen mucho que ver con el perfeccionamiento laboral, y cuando además los informes de organismos especializados en forma bastante generalizada dan cuenta que no se mueven las agujas en el sentido de que los trabajadores que están participando en los programas CENSE logren un mayor nivel de remuneraciones o logren ascensos, sino que realmente los cursos no están funcionando como todos quisiéramos. Bueno, lo que hay que hacer ahí es cambiar profundamente los criterios con los cuales se destinan esos recursos, y ya hay que reformular el CENSE. Hay una comisión que viene del Ok, tiempo de Evelyn Matei como ministra del Trabajo, la comisión Labraña o Larrañaga, no recuerdo ahora, que hizo un estudio completo de esto, y esto ha ok. sido ratificado por la DIPRES y por muchos otros Diputado, organismos. Entonces, no la hay que nombra ella reformular porque el CENSE. va a tener problemas con el gobierno. No la nombra ella, no la nombra ella. Pero le quiero volver a esto. Si efectivamente, pero esto es como el sillón de Golota, no hay que vender el sillón. Hay que ocuparse que el sillón se use para lo que corresponde. Pero a lo que voy yo es que hay puntos reales. Por ejemplo, hay una cantidad enorme de profesores que hacen cursos pagados por su colegio o corporaciones, etcétera, y que esos cursos les permiten mejorar su currículum y ascender en el escalafón, y les sirven no solamente eso, sino que también su remuneración. Por lo tanto, digamos, hay que perfeccionar, no eliminar, ¿no? Así es, y eso es lo que le hemos pedido al ministro. Incluso le hemos aportado varias ideas de cómo hacerlo. De partida, es probable que se baje el volumen de la franquicia para poder generar el ahorro fiscal que está buscando el ministro. Entonces probablemente se baje del 1% al 0,5%, de manera de que lo que se haga con esos recursos sean los cursos efectivamente buenos y no los que sabemos que no contribuyen mayormente a la movilidad laboral, ni a la productividad, ni a la superación de los propios trabajadores, mientras se reformula el instrumento del CENSE para que sea pertinente y acorde. Además, hoy día tenemos el desafío de la inteligencia artificial, tenemos el desafío de la robótica. El trabajo va a cambiar dramáticamente en los próximos años. Y lo que hay que hacer es ocupar esos recursos para que los trabajadores se puedan adecuar a ese nuevo ecosistema y a ese nuevo entorno laboral que va a ser muy distinto. Entonces, es totalmente pertinente revisar el CENSE, pero estoy de acuerdo, y por eso lo votamos así, que no se puede llegar y borrar de un plumazo. Ok, nos debe quedar 3 minutos, diputado. Eh, ¿Cuáles son las expectativas que podría tener la ciudadanía, y qué expectativas se espera en relación a la cuenta pública que va a dar el próximo lunes el presidente de la República, José Antonio Cast? Bueno, yo espero que anuncie, como ya lo señalé recién, algunos temas relevantes en materia de inmigración y seguridad. También creo que el presidente va a anunciar algunos énfasis dentro de lo que es la restricción presupuestaria, algunos énfasis en obras públicas, en vivienda probablemente, que signifiquen contribuir también a la reconstrucción y reactivación de la economía, y que pueda construir ese relato, palabra ya demasiado manoseada, pero que pueda construir ese relato que no es otra cosa que explicarle a la ciudadanía el contexto y el rumbo hacia el cual nos estamos dirigiendo con lo que se está haciendo desde el gobierno. Y yo espero Pero que en ese sentido. en la región, ¿tiene alguna expectativa de alguna cosa real en relación a la región? Mira, en la región tenemos que pelear muy fuerte por el presupuesto que permita mantener la extensión del Merval funcionando como proyecto, porque el Merval compite con otros trenes de corta distancia que tienen mucho mayor impacto de pasajeros, como el de Melipilla, y por lo tanto vamos a tener que ponernos todos muy firmes a defender eso, pero yo espero que eso sea parte de los anuncios presidenciales. La extensión de los puertos o la ampliación de los puertos es otro tema estratégico, y hay muchas obras públicas que en lo que a mí concierne he estado
estaba conversando con el ministro Arrao y sé que están en carpeta y que van a ser muy relevantes para poder seguir avanzando en conectividad. Así que yo espero que el presidente haga algunos anuncios de esa naturaleza y que todo esto redunde en mayor actividad, por supuesto, para nuestra quinta región. Se ha completado la planta de cambio y nombramiento en la región, en directorio, en autoridades, todavía faltan diputados. No, están los números uno, digamos, yo creo que estamos completos, pero el problema es justamente lo que conversábamos al inicio del programa. Acá hay muchos servicios que están recargados con gente que entró y que no siempre responden a criterios funcionarios, sino que son más bien operadores. En salud, por ejemplo, cuesta mucho hacer cambios y en salud es una de las áreas sensibles después de seguridad en las cuales la ciudadanía espera respuestas. Entonces, yo creo que si bien se ha completado lo que es la plana mayor, falta mucho de hacer cambios que permitan mejorar y cambiar la gestión, particularmente en salud, en vivienda también, donde está el desafío de la reconstrucción de los mega incendios. Y yo espero que en eso podamos seguir avanzando y que podamos tener también avances concretos para poder ir ejecutando de mejor forma las tareas que tenemos que acometer. Una última pregunta cortita, pero no deja de ser importante, digamos. A propósito de de la investigación y la denuncia que se ha hecho contra una senadora de su partido, uno llega a preguntarse, digamos, si eso fuera efectivo en relación al uso de los gastos que tienen los parlamentarios. ¿Por qué podría ser un solo parlamentario de casi 200? No habría que hacer una investigación más directa internamente o cambiar el sistema de control, porque puede ser verdad o puede ser mentira, pero ya queda la duda planteada de cómo los parlamentarios usan sus recursos, los recursos que no son de ellos, son recursos del Estado que están asignados aparte de su propio monumento. La verdad que el control de esos recursos es bastante estricto. Lo que pasa en el caso de la senadora, si es que, como usted dice, fuera cierto lo que se le imputa, es que trabajadores o colaboradores de ella, pagados con recursos fiscales, le devolvían una parte. Y eso ya es un modus operandi que, de ser cierto, es otro tipo de delito que escapa a los controles de cómo se ejecutan los gastos. O sea, si yo contrato a una persona para hacer un trabajo determinado y le pago 1,5 millones de pesos de mis asignaciones, y después esa persona me devuelve a mí 500.000 pesos, bueno, eso aparte de ser muy feo, es otro tipo de delito, pero el pago que se le hace pasa a los controles, porque los controles, como pasan todos los organismos del Estado, son controles que tienen que ver con la formalidad, con la pertinencia del pago. Entonces, por eso es que es tan importante que esta situación se aclare muy prontamente y por supuesto que va a traer aparejado que se revise con mayor precisión si pueden haber casos similares, pero yo tengo la impresión de que esto es algo que está en un nivel, digamos, de delictivo distinto de el simple desvío de recursos fiscales, como el caso que hablábamos, por ejemplo, de la Junaep y otros. Acá Pero, hay pero, una pero es conducta que impropia. pero ¿Mm? este caso, uno tiene mala memoria, pero resulta que en el Parlamento chileno, desde la recuperación de la democracia, han habido y hubo casos, y muchos casos, partiendo por Maximiano Razzoli, en que cosas similares ocurrieron. Entonces, ahí demuestra que el sistema de control en estos 30 y tantos años, 30 años, no ha sido el más Pero correcto. ha cambiado mucho, Rodrigo, porque en el caso que tú mencionas y en la época que tú mencionas, a los parlamentarios le entregaban su dieta y en otro depósito le entregaban sus asignaciones. Y era prácticamente libre. Así partió. Por lo que yo he conversado con senadores y diputados de la época. Luego empezaron a hacerse todo un sistema cada vez más riguroso y hoy día hay un sistema administrativo bastante robusto que controla los gastos, que controla los pagos, que rechaza pagos
¿ah? Y que es bastante exigente. Entonces, siempre se pueden mejorar los sistemas de Ok, control y yo espero que se controlen porque eso nos da a todos más tranquilidad. Pero creo que en el caso que estamos comentando, eso ya entra en un tipo de conducta que es muy difícil de detectar y que no por eso es menos grave y menos dolosa y además poco estética. ok. La presunción de inocencia es parte de nuestro sistema jurídico, por lo Sí, por tanto, eso me uno pareció muy debe bien asumir que su esto planteamiento, si pasa. fuera cierto. Claro. Y efectivamente hay que esperar cómo se desarrollan los hechos. Pero sí, los parlamentarios deben tener claridad en que hay que tener mucho cuidado con el uso de su agenda. Me imagino que usted. Absolutamente. Gusto tenerlo aquí, Igualmente, diputado. Rodrigo, muchas gracias. ¿Ah? Siempre es muy agradable conversar con usted. Está muy bien. Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.